Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría teneros aquí! Hoy nos sumergimos en el universo de las estrellas turcas, y específicamente en la vida de uno de los actores más queridos y admirados del momento. ¿De quién vamos a hablar hoy? Exacto. Del inigualable Burak Özçivit, ese hombre que nos conquistó con su talento, su carisma y por supuesto con su innegable atractivo. Hoy no solo vamos a repasar su brillante trayectoria profesional, que ya de por sí es fascinante, sino que vamos a explorar un aspecto de su vida personal que generó un gran impacto en su momento, una decisión que podríamos catalogar como una desgarradora decisión de amor. Y sí, ya sé que el título suena un poco dramático, pero esperad a que os lo explique. Veréis por qué lo he elegido. Antes de adentrarnos en la historia, me gustaría dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Me hace muchísima ilusión que estéis aquí. Y a los que ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Dale al botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí en este canal, nos encanta analizar las vidas de vuestros ídolos turcos, desgranar sus trabajos, sus romances, sus anécdotas, todo lo que los hace especiales. Y ahora sí, sin más dilación, pongámonos cómodos y sumergámonos en la apasionante vida de Burak Özçivit. Burak Özçivit, para aquellos que aún no lo conozcan en profundidad, es mucho más que un rostro bonito. Es un actor turco con un talento arrollador, una presencia que hipnotiza y un carisma que lo convierte en un imán para el público. Su trayectoria profesional es un claro ejemplo de cómo la perseverancia y el trabajo duro pueden llevarte a la cima. Pero ¿cómo empezó todo? Burak no siempre estuvo frente a las cámaras como actor. Sus inicios fueron en el mundo del modelaje. Y vaya si le fue bien. En 2003 se coronó como Mr. Turquía. Imaginad la proyección que eso le dio. A partir de ahí empezó a recibir propuestas para actuar y decidió probar suerte. Y como se suele decir, el resto es historia. Su debut como actor fue prometedor, pero fue en 2011 cuando su carrera dio un salto cualitativo. Fue seleccionado para interpretar el papel de Malkoolubali Bey en la exitosa serie Muhteşem YZYL. Este papel, sin duda, fue un trampolín para su fama a nivel internacional. El personaje de Bali Bey, con su porte, su nobleza y su misterio, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie, ambientada en el Imperio Otomano, fue un fenómeno televisivo y convirtió a Burak en una estrella de renombre. Pero la verdadera consolidación de Burak como ícono de la televisión turca llegó con Kara Sevda, una serie que rompió récords de audiencia y lo catapultó a la fama mundial. En Kara Sevda, Burak interpretó a Kemal Soydere, un joven humilde que se enamora perdidamente de Nihan Sezin, interpretada por la talentosísima Neslihan Atagul. La química entre Burak y Neslihan en la pantalla era simplemente electrizante. Sus miradas, sus gestos, la intensidad de sus escenas, todo transmitía una conexión palpable, una complicidad que traspasaba la pantalla. La historia de amor entre Kemal y Nihan, llena de obstáculos, intrigas y pasiones, cautivó a millones de espectadores. La serie generó un fenómeno fan sin precedentes, y muchos fans soñaban con que la relación entre Burak y Neslihan trascendiera la ficción y se convirtiera en una realidad. Las redes sociales se inundaban de comentarios, fotos y vídeos que especulaban sobre una posible relación entre ellos. Las expectativas eran altísimas. Pero como suele suceder, la vida real es mucho más compleja que cualquier guión de telenovela. Y aquí es donde entra en juego esa desgarradora decisión de amor de la que os hablaba al principio. Burak, en medio de todo este éxito, había encontrado el amor en la vida real. Y no era con Neslihan. Su corazón pertenecía a otra mujer, la encantadora Fariye Evcen. Fariye, también actriz turca, es conocida por su belleza, su talento y por haber compartido pantalla con Burak en varias ocasiones, incluyendo la serie Al-Ku y la película Aşk Sana Benzer. La relación entre Burak y Fariye fue muy bien recibida por sus fans. Ambos eran jóvenes, guapos, exitosos, talentosos y parecían encajar a la perfección. Eran la pareja ideal para muchos. Se complementaban, se apoyaban y se mostraban muy enamorados en público. Pero como en cualquier relación, hubo momentos de duda, de incertidumbre, momentos en los que tuvieron que enfrentarse a sus propios miedos y a las presiones externas. Hubo rumores, idas y venidas, pero el amor prevaleció, y la relación fue madurando y fortaleciéndose.
Y aquí es donde la historia se pone interesante. La desgarradora decisión de amor de Burak no se refiere a un rechazo romántico dramático, como algunos podrían pensar. No se trata de una ruptura dolorosa ni de un amor no correspondido. Se trata de la elección de Burak de priorizar su relación con Farije por encima de todo lo demás, incluso por encima de las expectativas del público, de los rumores y de las presiones de la industria. En el mundo del espectáculo turco, como en cualquier industria del entretenimiento, la imagen pública es fundamental. Los actores y actrices están sometidos a una constante presión por mantener una imagen determinada, por satisfacer las expectativas del público. A menudo se espera que los actores que interpretan a parejas en la ficción, también lo sean en la vida real. Y si la química en la pantalla es innegable, la presión se multiplica. Muchos fans de Kara Sevda esperaban y deseaban que Burak y Neslihan, la pareja protagonista, terminaran juntos en la vida real. La química entre ellos era innegable, sus interpretaciones eran memorables, y la historia de amor que interpretaban en la pantalla conmovía a millones. Las expectativas eran altas y muchos creían que el amor entre ellos era real, que la conexión que veían en la pantalla se extendía a la vida privada. Pero Burak, fiel a sus sentimientos y a sus deseos, eligió a Farije. Eligió el amor que sentía por ella, su relación, su felicidad personal, por encima de cualquier otra cosa. Y esa, amigos míos, es una decisión valiente, una decisión que demuestra carácter y la voluntad de vivir su vida de acuerdo con sus propios términos, sin dejarse influenciar por las presiones externas. En ese momento, las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de comentarios y especulaciones. Algunos fans se mostraron decepcionados, mientras que otros apoyaron la decisión de Burak, celebrando su valentía y su compromiso con Farije. La industria del entretenimiento a veces puede ser un lugar hostil, donde las decisiones personales se ven afectadas por las exigencias del público y las expectativas de los productores. Pero Burak, con su decisión, demostró que la felicidad personal y el amor pueden estar por encima de todo. La boda de Burak y Farije fue un evento espectacular, digno de un cuento de hadas. La ceremonia, celebrada en un entorno idílico, fue un reflejo de su amor y de su felicidad. Se veía a una pareja radiante, enamorada y completamente entregada el uno al otro. La fiesta posterior fue una celebración llena de alegría, donde amigos y familiares compartieron su felicidad. Era evidente que Burak había tomado la decisión correcta. Una decisión que lo llevaría por el camino de la felicidad, de la plenitud y del amor verdadero. Con el tiempo, Burak y Farije formaron una familia. En 2019 dieron la bienvenida a su primer hijo, Karan, y hace poco, en 2023, recibieron a su segundo hijo, Kerem. Verlos juntos construir una familia, es la prueba definitiva de que la desgarradora decisión de amor de Burak fue, en realidad, una decisión que lo llevó por el camino correcto, el camino de la felicidad y el amor incondicional. Es importante recalcar que esta no es una historia de buenos y malos. No se trata de culpar a nadie ni de crear controversias innecesarias. Se trata de entender cómo funcionan las cosas en el mundo del espectáculo, y de celebrar la valentía de Burak al tomar una decisión que le importaba profundamente, una decisión que le permitió ser fiel a sí mismo y construir la vida que deseaba. Es una lección sobre la importancia de la autenticidad y la valentía. Es una lección sobre priorizar el amor y la felicidad personal por encima de las expectativas y las presiones externas. Es una lección que nos recuerda que al final del día, lo más importante es vivir una vida que nos haga felices y que nos permita estar rodeados de las personas que amamos. Entonces, ¿cuál es la desgarradora decisión de amor de Burak Özçivit? La elección de amar, de priorizar, de construir su vida con Farije y formar una familia. Una decisión que sin duda conmocionó a muchos en su momento, pero que hoy en día vemos como una muestra de valentía, de determinación y de compromiso con la felicidad personal. Burak, con esta decisión, demostró que es mucho más que un actor talentoso y un hombre guapo. Demostró que es un hombre con valores, con principios y con la capacidad de tomar decisiones importantes que le permitirán vivir una vida plena y feliz. Su historia nos inspira a todos a ser fieles a nuestros sentimientos, a defender nuestras decisiones y a priorizar aquello que realmente nos importa. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de esta historia y que se hayan sentido inspirados por la valentía de Burak. A mí personalmente me encanta analizar este tipo de historias, porque nos permiten conocer un poco más a las personas que admiramos y entender cómo se enfrentan a los desafíos de la vida.
Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la decisión de Burak? ¿Crees que fue la elección correcta? ¿Te gusta la pareja que forman Burak y Fariye? ¿Qué es lo que más admiras de Burak? ¿Como actor y como persona? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Y antes de irte no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series y actores turcos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el apasionante universo de las estrellas turcas. Adiós.